Pues ahora sí damos paso a la segunda conferencia que se llama Objetivos y particularidades de la conservación-restauración de restos humanos, que va a presentar María del Carmen Galvín Martínez y de quien me permito leer una breve semblanza para darle ya el micrófono a ella. María del Carmen Galvín Martínez es graduada en Conservación Restauración de Bienes Culturales por la Universidad de Barcelona y máster en Antropología Biológica con especialidad en Antropología Física y Aplicaciones Forenses por la Universidad de Barcelona. Actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, cuya tesis doctoral lleva el nombre de La preservación de la información antropológica durante los procesos de conservación y restauración de restos óseos humanos. Investigación que compagina con su trabajo como autónoma, pues dirige su propio laboratorio de restauración y habitualmente colabora con varios proyectos de investigación arqueológica de distintas cronologías. Su trayectoria en el tratamiento de restos humanos se gesta desde etapas muy tempranas de su formación. Siempre ha apostado por la información interdisciplinaria, en su caso, egiptología, antropología física, arqueología funeraria y conservación-restauración, convirtiéndose en su línea de investigación principal. Ella, por la falta de bibliografía técnica especializada en restos humanos y la motivación de contribuir a la creación de la especialización en dicha área, es que nos trae estas reflexiones y estos temas. Y pues muchísimas gracias, Carmen. Te doy la palabra. Gracias, Carmen. Encantada de estar aquí. Un segundito que comparto con vosotros la pantalla. Eh, Si me podéis verificar que se ve perfectamente. Apenas está cargando. ¿Podrías intentarlo nuevamente? Sí, claro. A ver, espera. Lo voy a probar. Cosas del directo. Espero Sí, que me no, no se perdonen. ve. No se ve. Ahora, Ahí, ya se ve. Listo. a ver, un segundito, el modo de presentación. Ahora, ¿se ve? Eh, Perfecto. Se ve la mitad de la pantalla, No me lo puedo creer. así como lo tenías antes, se veía completa. Ahí, ¿Se ahí ve se ve completo mejor. así? Sí, no, ahí ya Perfecto. no. Madre mía. A Tranquila, ver, tranquila. ¿ahora os sale? No, aún no. Es que no sé por qué pasa esto. A ver. Vuelve a darle, pues, la de la pantalla completa. Es que le doy a presentar en pantalla completa. Arriba, arriba, al lado de compartir. Me sale que está en pausa. Ah, verdad. Aquí puede ser ahora. No sé Mm, qué hiciste. No, no se ve. Es que no sé qué pasa, que no me da la opción ahora. No me lo puedo creer. Tranquila, tranquila. Vuelve o sea, salte de ahí. Ujú. A ver, espera. Dejar de compartir. Ahora, compartir. Aquí. ¿Ahora? No. En Mm, la parte de arriba, al lado donde dice compartirse o presentar. Es que sí, es lo Ahí, que le estoy ahí, dando. ahí ya está, Sí, ahí ya vale, está. pues Sí, no toco nada más. Lo dejamos así. listo, gracias. Vale, pues nada, me gustaría darle la bienvenida a todos los asistentes. Primero de todo, me gustaría agradecer a la magnífica organización de Lina y especialmente a Carmen Lerma por su invitación. Em,
este ciclo de conferencias me parece súper interesante, tanto como necesario. Y hoy me gustaría saludarles desde un sitio que para mí es súper especial. Estoy en Egipto, así que me gustaría darles las buenas noches desde aquí, aunque sé que en México estáis de día. Jamás me imaginé que un día como hoy podría estar impartiendo una conferencia para Lina desde aquí. Así que, bueno, actualmente me encuentro inmersa en un proyecto súper interesante que espero que les guste y que es por ello que, a modo de celebración personal, me gustaría compartirlo con ustedes. Pero creo que proyectos tan mastodónticos como este, como es el proyecto en el que me encuentro, el proyecto del Visir Amenhotep Hui, solo pueden presentarse por dos colosos de la egiptología española, como son Teresa Bedman y el doctor Francisco Martín Valentín. Así que antes de darle la entrada, me gustaría presentarles yo misma. La señora Bedman es egiptóloga por la Universidad de Manchester, cuya especialidad es el tema de la mujer egipcia, y el señor Martín Valentín es doctor en religión egipcia por la Universidad Complutense de Madrid. Ambos codirigen misiones arqueológicas en Egipto, concretamente en Luxor, habiendo desarrollado con éxito el proyecto de Senemut en el año 2000 hasta 2008 en Deir el-Bahari en Luxor y desde el año 2009 hasta la actualidad el proyecto de Visir Amenhotep Hui también en Luxor. Como pueden ver, son más de 25 años de dedicación y pasión conjunta por el buen hacer de la egiptología, en concreto la representación de la divulgación egiptológica científica en España. Así que, perdón, un segundito que no la diapositiva. Estos son el equipo. Y son incontables las publicaciones que han gestado este tándem tan maravilloso, estando enhorabuena por la excelente acogida que está teniendo su último libro, el de Senemut, el libro de las transformaciones luminosas. Así que les dejo con ellos dos para que presenten el proyecto, la fundación y les pongan en contexto del proyecto arqueológico. Le doy la palabra al doctor Martín Valentín. Tenemos problemas con el micro, un segundo, por favor. Ya está. Bueno, pues buenas noches. No sé si se me está viendo o no, pero buenas noches o buenos días para ustedes, buenas noches para nosotros aquí en Luxor. Es un placer concurrir a este ciclo de conferencias, aunque sea parcialmente, convocadas en la sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Muy interesantes por el tema, porque realmente todo el mundo sabe que Egipto es el país de las momias. Entonces, bueno, qué duda cabe que nos afecta de alguna manera de lleno este tipo de simposios o ciclo de conferencias en la que además tenemos el honor de que María del Carmen Galvín, miembro de nuestro equipo este año, pues vaya a intervenir. Yo antes quiero dar las gracias a doña Carmen Lerma y a toda la organización por darle esta oportunidad y también por poder nosotros explicar muy brevemente, para no quitarle tiempo a la ponente, pues un poco de qué se trata este proyecto del Visir Amenhotep Hui. Como se ve en la diapositiva, a la mano izquierda tenemos un mapa de Egipto con una flecha con un nombre que dice Luxor, obviamente. Ahí es donde nos encontramos más o menos, como a unos 900 kilómetros del mar Mediterráneo, en el interior de África, y evidentemente en una de las necrópolis más importantes, porque estamos en la orilla occidental, en una de las necrópolis más importantes de todo Egipto, zona arqueológica más importante de todo Egipto, perdón, lo que quiere decir zona arqueológica de las más importantes del mundo. Lo que se ve en la foto a la derecha es una visual ya antigua de la tumba 28 de Asasif, que es la zona donde nosotros estamos trabajando, cubierta completamente de restos. Hoy esto ya no es así, ya se ha trabajado mucho. Esto es en el año 2009, cuando comenzamos el proyecto, nadie había excavado este lugar. Y ha sido una sorpresa grande, una tras otra, que la fundación del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, de la cual soy presidente, aparte de director o codirector del proyecto de excavación
la profesora Teresa Bedman, pues haya podido intervenir en este lugar. Estamos teniendo el privilegio, como segundo proyecto, de poder intervenir en este magnífico lugar histórico, que es la tumba más grande en proporciones de la necrópolis tebana entre las existentes y pertenecientes a la dinastía decimoctava del Imperio Nuevo, época de Amenhotep III, hacia el 1360 a.C., para centrarnos. Vemos en las fotos a la derecha cómo estaba el interior de lo que nosotros llamamos capilla, que está resultando ser una sala hipóstila, antes de que comenzásemos a excavar. Y a la derecha tienen ustedes ya esta sala hipóstila excavada en un proceso de restauración de las 30 columnas que sujetaban el techo, que tienen una altura aproximada de 6,15 metros, queriendo expresar con esto la grandiosidad del lugar, ¿no? Bien, por no asumir demasiado tiempo en la exposición, la tumba pertenecía a un personaje muy interesante que fue visir del sur de Amenhotep III, el noveno faraón de la dinastía decimoctava, y este faraón inició un proceso muy especial que fue el llamado proceso amárnico, con la revolución de Amarna y todo este movimiento del dios único, el Atón, etc. Eh, Esto llevó consigo, aparte del histórico que yo ahora no puedo contar porque no tenemos tiempo, llevó consigo que la tumba, aunque la tumba esté inacabada porque no se concluyó, pues llevó consigo que durante el periodo de Amarna no se ocupó, pero después, cuando fue la restauración a partir del reinado de Tutankamón, concretamente, pero de Horemheb, su sucesor, vamos, su sucesor no inmediato, pero el último el rey de la dinastía decimoctava, el lugar fuese vuelto a considerar un lugar santo, un lugar para ser enterrado. Y de facto, con las excavaciones realizadas desde el año 2009 hasta la actualidad, el hecho es que nuestra misión arqueológica ha descubierto una necrópolis ubicada en el seno y en el contexto de la gran extensión de la tumba de este visir, que es una tumba enorme, es un yacimiento de alrededor de 1000 metros cuadrados, para que se nos entienda, y donde hemos descubierto nada menos que 11 tumbas, hasta ahora inéditas, que están siendo sistemáticamente excavadas. Como resultado de este trabajo, y tanto de la excavación de las tumbas como del patio mismo y del corredor de la tumba y de la capilla o sala hipóstila que estamos viendo, naturalmente ha habido una enorme producción de hallazgos, tanto de objetos arqueológicos cuanto de restos humanos momificados, fruto de enterramientos intactos que hemos encontrado o de violaciones de tumbas de tumbas que había en el recinto. Esto nos ha hecho encontrarnos con una sección dentro del proyecto muy importante. Tenemos la arqueología, tenemos la restauración, tenemos la arquitectura, pero tenemos la antropología. Y aquí es donde doña María del Carmen Galvín va a desarrollar su labor profusa y profesional. ¿Por qué? Porque a estas alturas del proyecto podemos decir que ya hemos encontrado alrededor de 800 restos que pueden identificar individuos. Es decir, han sido ya estudiados anteriormente, pero de una manera somera, sin entrar en profundidad, pero nos ha descubierto efectivamente que aquí fueron enterrados a lo largo de los siglos, desde el siglo XIV a.C. hasta el segundo después de Cristo, que son los periodos de las tumbas, es decir, un periodo tan largo como casi 1700 años. Pues digo que aquí fueron enterrados centenares de personas pertenecientes a un estatus medio alto, elevado, de los cleros tebanos, y eso ha permitido recolectar una gran cantidad de restos humanos, algunos cuerpos enteros, completos, y otros no, simplemente fragmentos de cuerpos, que muestran en cualquier caso, desde mi falta de conocimiento específico del mundo y del área antropológica, pero sí del de la momificación, permite decir que la calidad de la momificación de los cuerpos que se han encontrado en este proyecto son de alto nivel, de alto nivel. Y todos sabemos que el proceso de la momificación en Egipto ocupó una parte importantísima de su cultura y su religión, puesto que sus creencias religiosas se basaban en la supervivencia en el más allá
en la base o con la base de la conservación del cuerpo. Y para ello se produjeron técnicas muy depuradas que van desde la mera conservación en el desierto, en las épocas de formación, antes de la unificación, en el cuarto milenio antes de Cristo, hasta las muy depuradas técnicas de momificación de los talleres reales de las dinastías decimoctava, decimonovena y, curiosamente, también llamado periodo libio en el tercer periodo intermedio, a partir del año 1000 antes de Cristo. Así pues, realmente creemos que el proyecto Visira Mejotejuy merece y necesita una implementación del área antropológica muy potente, muy fuerte, porque como es obvio del estudio de los restos de las momias que tenemos, que están perfectamente, digamos, documentadas hasta aquí y bien, perfectamente bien conservadas, con todo respeto, en una tumba almacén que se nos ha convertido en una morgue, pero en una morgue con orden, con orden. Es decir, cada fragmento tiene su ficha y está envuelta en materiales que no perjudican los restos biológicos. Pues digo que nuestro proyecto requiere a estas alturas una intervención profunda para extraer de todos estos restos tantos datos y conocimientos como podamos desde el punto de vista de puntos de vista distintos, desde el punto de vista de los productos usados en la modificación, del sexo, de las edades, de las enfermedades, del régimen alimenticio, en fin, un montón de datos que, por ejemplo, a título de ejemplo, permitirían distinguir, como ya hemos visto con otros antropólogos que han pasado por nuestros equipos, cómo hay momias que ofrecen lesiones severas en las clavículas, probablemente porque quizás hubieran sido portadores de la barca sagrada del dios que tenía mucho peso y eso producía una serie de lesiones. En fin, esto es un dato a título de ejemplo, pero que quiere decirse que del estudio de todos estos cuerpos en un contexto adecuado, correcto y respetuoso, obtendremos una gran cantidad de información para conocer la estructura social y los ambientes propios de la sociedad egipcia, ya digo, entre el siglo XIV antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, lo cual realmente es un periodo lo suficientemente amplio y extenso como para poder, de alguna manera, sentar principios en el estudio de la necrópolis de Tebas respecto a esta muestra de la población tebana durante tantos siglos. Y dicho esto, ya no me extenderé más, simplemente agradecerles de nuevo la invitación a nuestro miembro de la expedición, María del Carmen Galvín, y agradecer también de nuevo a todas las personas que han organizado estas sesiones y al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México esta oportunidad. Nada más, muchas gracias. Le doy paso a Teresa Bedman, que nos contextualice un poco más el yacimiento. A lo ya dicho por el doctor Martín, después yo quisiera también empezar dando las gracias a la doctora Carmen Lerma, del Instituto Nacional de Antropología Doctora Teresa, ¿nos escucha? y también por haber organizado este evento, estas jornadas tan interesantes. Y también puedo dar gracias también a Juan Carlos Carrillo por su excelente exposición, a su excelente exposición que ha hecho anteriormente para concientizar esos impactos de Perú tan interesantes que nos han mostrado. Una Bien, disculpa por la interrupción. Una disculpa por la interrupción. ¿No se escucha bien el audio? Disculpen, no se escucha bien el audio de la profesora Teresa y no sé si tenga que ver con que el profesor Francisco tiene abierta su micrófono. Entonces, si pudieran hacer el cambio del audio. Sí, cierra, por favor. Si pudiera habilitar su micrófono, doctora Teresa.
ver si se me escucha. ¿Se me escucha ahora? Ahí está, perfecto. Vale. Bueno, pues voy a repetir lo que he comentado hace un momentito. Pues quisiera dar las gracias en primer lugar a la doctora Carmen Lerma por permitirnos participar en estas interesantes jornadas bueno, que realmente abre un mundo o una experiencia interesante para los estudios de antropología. Como ya ha comentado el doctor Martín Valentín, nuestro proyecto es un proyecto que se inicia en el año 2009. En un principio nosotros empezamos a excavar la tumba del visir Amenhotep, que la ven ustedes aquí en planta, pero a medida que fuimos, lo primero que excavamos fue la capilla con estas 30 columnas, pero a medida que fuimos avanzando hacia el exterior, fuimos viendo el gran patio que se abre también y después el corredor. Para sorpresa nuestra, este es tanto el interior de la tumba del visir, porque ya ahí también encontramos bastante cuerpo, bastantes enterramientos, además muy interesantes, porque además encontramos zonas de momificación, o sea, en Guabet, donde se fabricaban tumbas, perdón, donde se fabricaban momias súper interesantes que están pendientes de estudio. Pero también en el patio, como pueden ver ustedes, empezamos a encontrar una serie de tumbas que están todas numeradas, como pueden ver, y que están siendo objeto de excavaciones en este momento. Hasta el momento hemos encontrado hasta 11 tumbas que están violadas, a excepción de dos, que ahora veremos los sarcófagos, que los encontramos en situ e intactos, con su ajuar funerario. Si quieres pasar la diapositiva, lo vemos. Aquí, bueno, aquí vemos uno de los sarcófagos que es de un sacerdote de amor, Anjezen Honsu, que podemos ver que guardaba todavía su collar, su ofrenda de collar que le había ofrecido su familia seguramente, y también alrededor también apareció un importante ajuar funerario, que todo esto se encuentra en el Museo Arqueológico de Luxor en la actualidad. Este sacerdote, también junto con otro enterramiento anterior, que ahora veremos aquí, el que vemos a la izquierda, que era de la cantora del dios Amón, de momento han sido los dos enterramientos intactos que hemos encontrado hasta el momento con sus ajuares funerarios. El tema es que, como ha comentado ya el doctor Martín, y ahora seguramente comentará también María del Carmen, pues todos los enterramientos, esta zona es muy rica porque el visir Amenhotep fue un personaje que históricamente fue perseguido por ese pinceladas que ha dado el visir perdón, el doctor Martín Valentín sobre qué fue el personaje y el momento histórico que vivió en ese momento tan trascendental del cambio religioso del dios Amón al dios Atón. El visir, que era un hombre defensor precisamente de las creencias tebanas, las ortodoxas, pues posiblemente sufrió una persecución y que le llevó seguramente a la muerte, ¿no? Como otros personajes del momento. Cuando vuelve la restauración con el archiconocido Tutankamón, que todos conocemos aunque sea por Discovery Channel, pues esta zona se convierte en un sitio muy, muy, muy sagrado precisamente para los sacerdotes del dios Amón de Tebas. De ahí que todas las momias que hemos encontrado, y hemos encontrado alrededor de 750 restos humanos, son todos de la momificación que tiene, como ahora mismo nos va a empezar a explicar María del Carmen, tiene una alta momificación, una calidad muy buena, así como el vendaje también nos habla también de esta buena calidad. Y esto también nos indica, aunque no hemos encontrado muchos nombres, algunos sí, nos indica que todos los personajes aquí enterrados debieron pertenecer al clero de Amón, y porque, como ha comentado también el doctor Martín, hemos observado que algunas espaldas, algunas cervicales, algunos daños, que eso nada más que se puede producir cuando ha sido portador de las barcas de los dioses, y eso producía finalmente una serie de lesiones, como hemos encontrado en algunas momias.
Bueno, yo no quiero quitar más tiempo a María del Carmen Galvín, simplemente ya dejarles con ella y agradecerles nuevamente pues nuestra presencia y la presencia de nuestro yacimiento en este importante simposio, que realmente yo creo que las momias humanas no dejan de ser humanas y todas necesitamos que sean preservadas, ya no solamente por las creencias religiosas que los antiguos egipcios hicieron con ellas para la eternidad, ¿no? Sino porque realmente no son simples despojos, sino es gente que está ahí con su... Y hay que estudiarlas, por supuesto, porque nos van a dar mucha información, pero también hay que preservarlas. Así que nada más, muchísimas gracias por haberme permitido dar un poco un foco de lo que es nuestro yacimiento, y ya les dejo con nuestro departamento de antropología, con María Carmen Galvín, que les va a explicar mucho mejor todo lo que hemos encontrado que yo misma. Un saludo y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a mis dos directores. Espero que hayáis entendido la complejidad del yacimiento ante el que nos encontramos. Volviendo al tema de los restos, como han dicho tanto Teresa como Francisco, se han encontrado varias momias completas, pero únicamente dos insertas en sus sarcófagos originales con sus ofrendas florales originales. Eh, lo que destaca es la gran cantidad de momias fragmentadas y de fragmentos de momias, que no es lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos una momia fragmentada y un fragmento de momia. Que dentro del ámbito de la momificación, en este caso, ya sea por los diversos saqueos que ha tenido sucesivamente la tumba, em, de- destaca también varios restos que están en estado de semi-momificación, pero no porque la momificación no haya sido de calidad, sino por los propios actos vandálicos y la descomposición de la constante entrada y salida a la zona de la tumba. También hay numerosos restos óseos, todos, bueno, casi todos no seguían la conexión anatómica, por lo tanto, en estos casos se sigue el mismo protocolo que en los desastres de guerra. Tú no puedes identificar un individuo que es un amasijo de huesos mezclado con muchos más individuos. Entonces, claro, si no se cuenta con el apartado de genética que pueda arrojar luz ante ese tipo de información, pues no podemos mojarnos con los resultados. Simplemente agrupar los restos encontrados por cercanía y etiquetarlos y embolsarlos o almacenarlos de la manera que digo, con una referencia, con unas siglas, pero nunca podemos asegurar que se trata de un mismo individuo o que no haya contaminación de restos por cercanía, hasta que se abarque el tema de la genética. Entonces, de nuevo, esto es un ejemplo de restos óseos que podemos encontrar y un ejemplo de restos semimomificados. El tema de los saqueos en la tumba se da desde propia época faraónica. Hay numerosas momias que se encuentran, no consigo que se reproduzca el vídeo, lo siento. Le doy para atrás ahora. Hay numerosos vándalos que entran, saquean las tumbas, cogen sus ajuares funerarios con motivo religioso, con motivo económico, con diversos motivos. La cuestión es que las momias son saqueadas en época faraónica, se despojan de sus ajuares y también se fragmentan. Y dentro de la fragmentación que sufren es muy habitual el quitarles los amuletos que tienen incorporados en el torso y romperles la zona de la boca. Y esto ocurre, voy a pasar, sí. Esto ocurre por lo siguiente, porque en la religión egipcia, en el libro de los muertos, se contempla que en la salida al día del fallecido, cuando tiene que afrontar el juicio de Osiris, tiene que decir su nombre. Entonces, claro, si esta técnica de momificación que cuenta con
una serie de elementos rituales que le van a ayudar a cruzar, a emprender el viaje y además en la ceremonia de la apertura de la boca que se hace en el momento del enterramiento es precisamente para esto, para que el difunto pueda decir en el más allá su nombre, pues es una forma de impedirle y desmantelar eh, el avance al más allá. No sé qué está pasando. Me van a perdonar un momento, pero es que se me está descuadrando el PowerPoint. Perdón. Cosas de directo, disculpen. Vale. Sí, aquí está. Es que no me obedece, me van a perdonar de verdad, pero es que no me obedece el PowerPoint. Ahora. Tú tranquila, tú tranquila. Esta tendencia de saqueo, de sacar los cuerpos y mancillarlos al final, es una tendencia que en el siglo XVIII con la Ilustración y el auge de la egiptología como disciplina se convierte en un tópico de exotismo y entre la gente, sobre todo en la época victoriana y todo esto, se ponen de moda verdaderas celebraciones de unboxing de momias, en los que estas momias, una persona con recursos la adquiere y ante una serie de conocidos o de invitados especiales, pues se dedican a hacer el desvendado de la momia y tiene un componente esotérico más que científico, como podéis imaginar. ¿Qué pasa? Que a nivel local, en esa época, ya la gente en Egipto se empieza a dar cuenta de que son un foco de interés del que pueden beneficiarse. Entonces, es la propia gente de aquí la que comienza a saquear sus propias tumbas y a vender en el mercado internacional estas momias con diversa índole. Entre los muchos usos o, o motivos de interés de las momias, pues se encontraban el uso del polvo de momia como medicina, como pigmento para los artistas también, o incluso como combustible en los trenes de vapor o incluso la calefacción de casas. Em, Luego, cuando se conforman los primeros museos, que son más cámaras de las maravillas o gabinetes de curiosidades, también se incluyen las momias dentro del acervo de estas instituciones. Entonces, pues es habitual que la gente que no tiene cierto nivel educativo pague para acceder a estos sitios como si fuera un show. Y los criterios científicos, pues, brillan por su ausencia porque realmente no se está ofreciendo ningún tipo de información sobre la procedencia más allá o incluso a veces incluso se inventa, sobre la procedencia de los cuerpos, quién eran, si era hombre, si era mujer, todas estas cosas se obvian, simplemente es exponer el cadáver por exponer y entretener al público. Entonces, respecto a los criterios de bioética que todo están en boga últimamente y que tienen el motivo de esta conferencia, pues encontramos que, por ejemplo, yo he querido coger el ejemplo de la momia de Tutankamón. La momia de Tutankamón es una única excepción que se ha mantenido en la tumba original, así se acordó con Carter en su momento y se ha mantenido, pero podemos ver la clara diferencia de cómo se exponía en el momento del hallazgo y cómo se cómo se expone actualmente. Aquí lo tenemos, que es una exposición que además de tener en cuenta pues, el equipo de protección de conservación preventiva realizado con vitrinas y demás, pues se ha intentado cubrir el cuerpo dejando a la vista únicamente pues, la cara y los pies. Os traigo un par de ejemplos de referencia bibliográfica sobre estas cuestiones en mi país. Concretamente es el libro de conservación preventiva durante la exposición de materiales arqueológicos de Hugues Idorca y Fernández Berenguer,
Y para mí mi favorito, que este ha sido el libro que me hizo plantearme esta disciplina, que es del Instituto de Patrimonio Español, que es Momias, un manual de buenas prácticas para su preservación. Pese a todo esto, hay un error que yo estoy viendo últimamente en los criterios de exposición o de marketing o incluso de publicaciones. Y es que cada vez que hablamos de momias, egipcias sobre todo, siempre es la momia de oro, el oro de los faraones. Siempre es referenciar, asociar un paralelismo entre momia y tesoro. Y esta asociación es precisamente lo peligroso y lo que creo que hay que cambiar en el discurso, más allá de que se incorporen técnicas que obviamente son necesarias, como por ejemplo pues, cubrir los genitales de las momias que han sido sometidas a el desvendado, por ejemplo. Entonces, todo esto que tenemos aquí son publicaciones recientes, un documental maravilloso. No voy a entrar a hacer una valoración sobre las noticias o la información que contienen porque considero que son información muy buena, pero creo que establecer esos títulos, ese gancho para el público es peligroso. Entonces, pues tenemos un caso en Barcelona, la momia en Espamadún el Man, es el documental que se inauguró recientemente. Esto es un ejemplo de una momia con aplicaciones de pan de oro que se encuentra en Cambridge. Y esto es una noticia reciente en una necrópolis que se ha encontrado varios individuos que tienen lenguas de oro. Entonces, automáticamente oro Egipto, ya tenemos audiencia asegurada. Luego, estos son un par de chistes malos que he intentado colar aquí. Este de aquí pertenece al libro el Manual de Buenas Prácticas de las Momias. Os lo dejo para que lo leáis vosotros, pero este de aquí, que es mío, es de cosecha propia, sí que me gustaría contarlo porque es un poco la situación en la que yo me encuentro cuando estoy trabajando. Me encuentro que soy la restauradora, aunque también sea antropóloga. Soy restauradora y tengo que lidiar con un antropólogo, con un arqueólogo que está acostumbrado a lavar los huesos humanos debajo del grifo como si fueran fragmentos de cerámica. Y con antropólogos que lo que quieren es sacar sus muestras, hacer analíticas y publicar sus resultados. Y después lo que pase con los restos, pues tampoco importa mucho. No siempre es el caso, por supuesto, estoy exagerando, pero son casos que son habituales. No siempre es el caso, pero son habituales. Entonces, la posición en la que yo me encuentro es, señores, por favor, me dejan trabajar, porque también me he formado como profesional, al final, tanto como conservadora restauradora como antropóloga física. Entonces, este nuevo perfil profesional es una tendencia que en conservación hacemos mucho. Nosotros estamos abiertos completamente a, si hay un tipo de bien cultural que está presente en los museos y no hay información, hay que crearla. Y como hay que crearla, hay que investigar. Y para ello, pues yo me he tenido que formar como antropóloga porque el problema de ser conservadora restauradora es que yo no tengo nociones de anatomía. Entonces, claro, pues hay cosas que se me escapan, que puedo confundir una degradación con una cosa que sea totalmente natural del propio cuerpo o del proceso de descomposición o de descomposición cadavérica o incluso una paleopatología, que son enfermedades del pasado elegibles en los restos. Y por contraposición, cuando me formo como antropóloga física, me encuentro que son un perfil profesional que para poder estudiar los restos tienen que limpiar y tienen que documentar. Y para limpiar, cada maestrillo tiene su librillo, cogemos referencias de los años 80, referencias de los años 70, referencias de medicina, de preparación anatómica, de modelos anatómicos, que vienen, al final es coger referencias bibliográficas que no están actualizadas y que porque el autor sea muy bueno, porque yo no voy a cuestionar a Uwe Leiker o alguno de estos, hacen propuestas que hoy por hoy no están actualizadas. Entonces, pues hay que hacer un equilibrio entre las dos disciplinas y lo que yo pretendo con mi tesis doctoral es tender puentes entre estas dos disciplinas, creando un protocolo que sea común de trabajo y para lograr la presentación de los restos humanos. Vale, entonces,
¿Cómo llego yo al proyecto? Pues yo llego al proyecto mm, y bueno, yo podía trabajar como restauradora, podía trabajar como antropóloga, pero realmente vemos que hay una cantidad enorme, desorbitada de material de restos humanos que llevan apareciendo desde el año 2011 y que han sido abarcados de forma muy somera y que se puede hacer mucho más para que el trabajo no sea al final, no se desborde. Entonces, pues lo que propongo es un cambio en la metodología de registro de las fichas de campo para que sean mucho más efectivas, que sean más completas y que realmente permitan al personal técnico, incluso a la dirección sin ser personal de antropología, trabajar desde casa, porque aquí en Egipto solamente los turnos de excavación duran 3 meses y en 3 meses es imposible abarcar lo que aparezca en esa campaña, no digamos lo que hay de campañas anteriores. Entonces, al final es una acumulación de material que hay que abarcar. Y para el estudio de estas, el problema es el siguiente. En Egipto hay mucho material, hay muchas momias, hay muchos restos humanos, pero no hay facilidades. Es imposible llevarse un equipo de escáner CT para estudiar las momias sin desventarlas en las tumbas. Es imposible, bueno, es posible, pero cuesta mucho dinero llevarse una maquinaria de rayos X. Entonces, al final, lo que se me ocurre es incorporar técnicas de estudio no invasivas que son de la restauración, no de la antropología. Por ejemplo, usando el dinolite o una sonda microscópica, este tipo de cosas que ahora más adelante veremos. Además, también propongo incorporar técnicas de conservación curativa en restos humanos desde una perspectiva que no inhiba los futuros análisis de antropología, porque, por ejemplo, una de las famas totalmente que con mucha razón se adjudica a los restauradores es que aplicamos a veces consolidantes en zonas que no tocan o en proporciones que no tocan. Entonces, yo lo que hago en mi tesis es realizar un mapping de zonas del cuerpo humano donde no se pueden aplicar ciertos productos y además de subrayar la innecesidad de aplicar productos per se. O sea, habrá que aplicar cuando veamos que en el momento del levantamiento los huesos se deshacen, pero no porque veamos que está un poco erosionada la superficie, por ejemplo. Entonces, seguimos. Otro de las propuestas es realizar un estudio sobre los parámetros ambientales de la tumba y diseñar un plan de conservación preventiva para el almacén de depósito de los restos. ¿Esto por qué? Ahora lo veremos más adelante con el instrumental, pero es porque yo desde que estoy trabajando en varios proyectos arqueológicos, nunca jamás en la vida he visto que nadie monitoree o registre los parámetros ambientales del lugar donde van a estar los restos depositados y mucho menos registrar los de in situ. Entonces, si yo conozco los parámetros in situ, en el momento de la extracción, sabré cómo no hacerle un shock térmico o ambiental a los restos que esté tratando posteriormente. Y para concluir, realizar un informe final de campaña en el que se recojan mediante gráficas comparativas el volumen de material hallado por tipología y por el porcentaje de preservación antes y después de la intervención. Este es el modelo, esto que tenemos aquí, es el modelo de ficha preliminar, el que el equipo estaba utilizando hasta el momento hasta este año. Es un modelo de ficha bastante simple en el que, bueno, mediante casillas se va poniendo más o menos, pues así a ojo lo que el antropólogo ve de sexo, posible edad, peso, pero no hay ninguna cuadrilla que recoja posibles mediciones, ni tampoco hay descripciones muy detalladas. Entonces yo lo que propongo es utilizar un tipo de ficha de elaboración propia en colaboración con la dirección, en el que se establece un número de registro con los datos técnicos. Los datos técnicos incorporan no solo la información de la persona que lo exhuma, sino también la persona técnica que lo estudia posterior.
porque, como digo, hay un trabajo de exhumación in situ y hay un trabajo de estudio. Hay personal técnico que los estudia. Y esto a veces pasa que es, ¿quién estudió esto? Ah, pues lo hizo Pepito, lo hizo Menganito y al final se pierde la información y no sabemos nada. Entonces, bueno, estos son solamente información para poder ubicar los restos y luego información contextual del lugar de información. Pues el lugar, el tipo de sepultura, la presencia de receptáculo funerario, porque algunos vienen con sarcófago, otros no, el tipo de enterramiento, el tipo de espacio, las alteraciones del lugar de enterramiento, cuáles son claramente que se han saqueado y por ejemplo, los han incinerado, o sea, les han prendido fuego, otros que les han quitado las ventas y los han dejado ahí un poco deshechos. Todo esto se tiene que documentar y se documenta in situ. Entonces se pone aquí y ya esa información acompaña siempre a los restos. Además de la disposición de los restos y los elementos asociados, porque por ejemplo el caso este del sarcófago que venía con las ofrendas florales, pues estos son elementos asociados que hay que introducir, pero no solamente es válido para cuerpos que no han sido saqueados, porque los que están saqueados, pues a lo mejor están abiertos, se les salen los paquetes de natrón y son elementos asociados, por lo tanto también hay que incluirlos. Y luego, pues, pesar los restos y las medidas generales. Luego, en imágenes vemos que aquí se incluía una fotografía. A veces la fotografía se realizaba in situ, otras veces ya directamente en laboratorio. En este caso, simplemente son imágenes que van a servir para que cuando el técnico esté en laboratorio o incluso desde casa pueda trabajar. Por lo tanto, un plano coronal ventral, uno dorsal, uno transversal superior, que sería la parte de aquí, y uno transversal inferior, que sería la región de los pies. Como datos de interés del laboratorio, esto es otra cosa de cosecha propia y que viene de la conservación. A mí, como he dicho antes, me parece muy interesante incluir en la ficha los parámetros ambientales del suelo, la presencia de fauna o microorganismos in situ, porque a veces hay proliferaciones de microorganismos en los cuerpos y no se saben si vienen de in situ o se han generado en el almacén. Entonces, esto me parece interesante. La presencia de flora in situ, porque a veces hay raíces que dañan los huesos o lo que sea. Y la toma de muestras para analíticas, esto simplemente es decir, se ha cogido muestra o no se ha cogido muestra. Yo ya os adelanto que en Egipto no hay facilidades para tomar muestras sin consentimiento del Ministerio de Antigüedades y mucho menos van a salir muestras fuera del país. Por lo tanto, de momento no se contempla, pero lo he incluido como categoría porque pudiera ser en un futuro. Luego, estos dibujos son más que nada para que cuando la exhumación la hace gente que no está correctamente formada en antropología, sepa, sobre todo manos y pies, que son lo que más confunde, más o menos qué es lo que hay. Entonces, con un boli pues van rellenando o coloreando los huesos que aparecen y esto, por ejemplo, es más orientativo. Bueno, el antropólogo en las fotos ya lo va a ver, pero, por ejemplo, si se presenta un fragmento de momia, pues es simplemente rodear la región que se preserva y ya está. La ficha dental para mí es fundamental en una ficha de campo y laboratorio, o sea, las dos. Decir las piezas dentales que se preservan, el estado en el que se encuentran y una valoración de posibles patologías orales observadas. Porque esto nos da información no solamente de la edad del individuo, sino que también de la alimentación. Es un poco antropología de la alimentación que llevaba el individuo, del consumo. Viendo los dientes podemos ver el consumo de cereales, el consumo cárnico. Entonces, al final, es aportar información relevante y que si se puede acotar un poco in situ, pues eso que tenemos de más. Y luego, para mí, súper importante, in situ tomar mediciones. Tomar mediciones porque así tú puedes luego tranquilamente en el laboratorio hacer tus cálculos y elaborar un informe final en base a todas estas fichas, que en los cálculos no os he puesto aquí todas las casillas, pero solamente un poco orientativo. Y luego dos espacios en blanco para la paleopatología observada y las conclusiones generales. Con estas fichas, como digo, podemos aprovechar bien en campo
o sea, los tiempos para documentar y tranquilamente ya en laboratorio o incluso fuera ya de Egipto, porque repito, son solamente 3 meses en los que se trabaja a full y es imposible abarcar todo. No puedes hacer una ficha antropológica en campo, es que es imposible, solamente coger mediciones y elaborar el informe después. Esto es el instrumental de estudio no invasivo que propongo, que es del ámbito de la conservación y de la restauración. Concretamente es una sonda digital, que esto es así de pequeño, es como si fuera un plug de un cargador. Viene con un cable bastante largo y lo puedes conectar directamente al móvil. ¿Por qué? Pues esto es porque, como bien he dicho antes, no se puede llevar a la tumba un escáner CT y tampoco un monitor de rayos X. Entonces, si con esto puedes acceder a las cavidades oral o la que sea, o por la incisión de momificación a zonas del cuerpo que te permiten acotar un poco el informe antropológico, porque como bien sabemos, las momias sí que cuando se preservan completas es difícil estimar si han perdido genitales o están muy deformadas, es difícil estimar el perfil biológico certeramente. Entonces es un poco de soporte gráfico, audiovisual. Además, sobre todo, es de muy buena ayuda cuando es posible introducirle la sonda en la boca para ver la dentición. Y luego, por otro lado, el dinolite, que es un microscopio digital de superficie. Yo mi tesis doctoral la hice precisamente de esto. O sea, perdón, mi trabajo final de máster, que era sobre el cabello de una fosa de la guerra civil. Es numerosísima la información que puede dar el cabello, no se estudia casi nunca, sobre todo en antropología. Y con el dinolite pues se puede ver todo, se puede ver la técnica de corte, el tipo de cabello, el color, si había piojos, si tienen liendres, si había lesiones en el cuero cabelludo. Entonces, claro, pues esto es un instrumento barato, sencillo de usar y que permite hacer esta documentación ahí en campo rápidamente. Por otro lado, el instrumental de monitoreo y registro de parámetros ambientales. Esto es lo que había comentado antes. Esto también lo extrapolo de la restauración a la antropología. Este monitor de aquí es un monitor que se clava en el suelo, sirve para el jardín. No es una cosa muy cara, la venden por 5 o 6 euros, los he llegado a ver en Amazon. Y te registra la exposición lumínica, la temperatura, em, del suelo y también el nivel de acidez, el pH. Entonces, pues bueno, con esos parámetros se registran in situ y ya se ponen en la ficha y ya son de utilidad. Que luego, en contraste con este monitor de aquí, que esto se pone en el almacén donde están las momias, va vinculado al teléfono y todos los días te hace un parte con una gráfica de las oscilaciones de temperatura y de humedad. Entonces, a nivel de restauración también es importante registrar no solamente los posibles choques térmicos que puedan experimentar los restos, sino también monitorear y vigilar que realmente en el almacén donde se encuentran está todo controlado y no se van a afectar, evitando posibles sustos y tener luego que meter a los restos en cámaras de anopsia. Las técnicas de limpieza más habituales. En momias simplemente es microaspiración y barridos con paletina. Estos son dos ejemplos que os he querido poner. Esto es el aspirador de sedimentos. Y en los huesos te puedes permitir el raspado, limpieza mecánica con cepillos de dientes y con pinceles. Y en ocasiones, cuando haces el informe antropológico, necesitas ver con mayor claridad, sumergir los restos, entonces un hisopo y una solución hidroalcohólica es una situación que está controlada, que no va a desencadenar ningún problema para los restos y que te permite ver con claridad si es una zona de lesión o alguna paleopatología que te apetece mirar más exhaustivamente. Es una buena técnica. Entonces, otras consideraciones a tener en cuenta son, por ejemplo, para mí muy interesantes los fragmentos de hueso que tienen fracturas que indican que proceden
fracturas post-mortem del propio acto vandálico, pero sobre todo la diferencia de color que presentan algunos porque han sido sometidos a procesos pirolíticos. Es decir, se hizo fuego dentro de la tumba en un momento X y los huesos pues se quemaron, o sea, los restos se quemaron. Entonces hay una diferencia de color, por ejemplo, hay otros que son negros más azulados, otros más blancos, otros más marrones, otros de color marrón anaranjado. Esto nos indica la temperatura a la que estaban ardiendo en el momento de la combustión. Y también me parece muy interesante registrar, por ejemplo, todo esto con el dinolite se puede sacar una foto de muy buena calidad. Las marcas de corte, por si han sido saqueadas y han sido mancilladas con algún tipo de herramienta, se pueden estudiar también con el dinolito perfectamente. Los restos de vendas que hay, ahora veremos más adelante las gráficas que hay, muchísimo material textil, abunda incluso más que los restos humanos propiamente dichos, y las fracturas propias de los huesos que pueden ser paleopatológicas. A ver, os he puesto fotos reales para que veáis cosas que se pueden ver. Por ejemplo, con el dinolite, estudiar el cabello de este individuo me parece muy interesante. Eh, por ejemplo, la superficie de la zona de la barba o la superficie de la piel que está ya muy degradada y está descohesionada de lo que es el hueso. Son cosas que se pueden documentar y pueden salir, pueden enriquecer el informe muchísimo. Como digo, el estudio de la dentición, el desgaste dental, las posibles caries, asociar el desgaste dental a factores como el consumo de cereales, todo esto pues son cosas que podemos registrar, que se pueden recoger con dinolite también muy bien o con la sonda, como he dicho. Y ver los cambios entre individuos, hacer análisis comparativos el desgaste de las cúspides, de los molares, por ejemplo. Luego, aquí os he puesto un ejemplo en el que se ve 3 estadios de momia que encontramos muy fácilmente en la tumba. En este vemos un individuo completo, pero como podemos ver, lo que son las vendas están muy deterioradas. Ya asoma la calota del frontal, de la parte del cráneo, del hueso. En este, por ejemplo, hemos perdido la cabeza, las manos y los pies, pero tenemos una apertura enorme en el tórax y esta marca de aquí de visceración. Por lo tanto, aquí son zonas que podemos entrar con la sonda digital muy fácilmente y documentar cosas muy interesantes. Por ejemplo, la permanencia de sacos de paquetes de natro en el interior, cosas varias, acceder por aquí a la zona del coxal para ayudar a reforzar la estimación de sexo sin necesidad de tener que recurrir a los rayos X. Y en este lado de aquí vemos como diría mi querida amiga Mercedes González, la muerte de una momia, porque bueno, está muy deteriorada, los huesos están muy meteorizados, están blancos ya de la propia erosión del contacto con el sedimento, o incluso no, desconozco de la exposición lumínica, que imagino que no, pero es que la erosión de la arena del propio yacimiento ya hace que los huesos se vuelvan bastante blancos. Aquí, por ejemplo, como está totalmente expuesta la columna vertebral y la pelvis semiarticulada, pues sí que podríamos establecer más o menos una estimación de sexo, o podríamos ver posibles paleopatologías de la columna vertebral, pero no nos podríamos mojar, por ejemplo, con la edad porque está súper deteriorado. Entonces, pues son un poco el mosaico de restos humanos que encontramos dentro de la tumba. Aquí tenemos rápidamente dos gráficas, uno de los hallazgos del año 2011 y otro de los del año 2012, para que veáis el volumen y el cambio de la presencia de material entre año y año. En el 2011, por ejemplo, encontramos un 67% de paquetes de natrón, o sea que podéis imaginar la cantidad de momias que había en ese lugar.
están asociados no solamente a las momias, sino a lo que es a la propia, como bien ha dicho mi directora, a la propia fabricación de las momias. Encontramos, pues eso, más fragmentos de momia que momias fragmentadas, por ejemplo. Huesos humanos aquí solamente hay un 5% y el 12% de aquí son textiles de momificación, es decir, vendas. Y en el año 2012, pues por ejemplo, vemos que las vendas pasan de un 12% a un 40%, los paquetes de natrón disminuyen de un 67 a un 46% y destacan, pues, por ejemplo, los fragmentos de momia, que son un 5%, merman respecto al año anterior, y un 4% de momias fragmentadas y un 3% de huesos humanos, habiendo un único 1% de huesos de fauna extraordinariamente. Entonces, pues bueno, para concluir, simplemente estas son las pequeñas pinceladas que se están empezando a dar para encauzar la dirección del Departamento de Antropología en el yacimiento. Como repetiros que es un proyecto que llevan activo desde el año 2009, entonces han pasado muchos años, hay mucho material y hay mucho por hacer. Hay al menos 750 individuos hallados hasta el momento, mayoritariamente todos del tercer periodo intermedio. Más del 95% de los individuos han sido saqueados hasta el momento y cambiar la metodología y actualizar la documentación con los criterios actuales ha sido la decisión que ha primado en este momento. El estudio y el monitoreo de parámetros ambientales del lugar de resguardo para asegurar una conservación preventiva, porque yo si trabajo como conservadora y trabajo como antropóloga, las dos cosas van de la mano. Y, por supuesto, elaborar el informe antropológico de forma lo más completa posible y permitir a la dirección acceder a la información de las fichas desde una perspectiva más completa y que puedan entender, aunque no sean personal técnico. Y nada más hasta aquí, simplemente recordaros la página web del proyecto. Os recomiendo visitarla porque hay mucha información audiovisual, estamos trabajando en ella. Van a estar disponibles de forma digital los objetos que hemos encontrado hasta el momento, cosas muy interesantes y además tenemos abierto la parte del crowdfunding porque este proyecto, como veis, es mastodóntico y no se financia solo. Y bueno, dejaros también mis señas, este es mi Instagram y mi tarjeta como profesional por si alguna vez necesita alguien pedir información, bibliografía o establecer cualquier tipo de colaboración, estoy aquí para ayudar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Qué maravillosa presentación también a los profesores que te antecedieron, a Teresa y a Francisco. Muchísimas gracias por darnos esta presentación. ¿Podrías dejar de compartir pantalla un momentín para que empecemos con la ronda de preguntas y comentarios? Ahorita le doy la palabra al profesor Axel. Quiero leer rápidamente comentarios de YouTube donde Blanca Martínez de León dice, muy interesante los temas de este ciclo de conferencias. Claudia María Quintanilla, saludos desde Guatemala para Rubén, Carmen y Carmen. Muchas gracias, Claudia. David Querétaro, felicidades a los ponentes, excelente tema, gracias a los organizadores, saludos desde Querétaro. Julieta Cabriada, gracias por este tema tan interesante y felicidades a los ponentes y a los organizadores. Y Julieta te hace una pregunta, dice, eh, ¿el peso de cada elemento óseo es indicativo? ¿Nos puedes dar un ejemplo de algunos datos relevantes relacionados al peso? Gracias. Y bueno, Sí, termino de leer y ahorita si quieres te doy la palabra. Y ok. Michael James Gray dice muchas gracias a los ponentes Nada por compartir sus procesos donde se manifiesta su bioética en su profesionalismo. Muchísimas gracias, Michael. Carmen, te doy la palabra. Pues bueno, saludar de nuevo a los amigos que ya conocidos del chat, porque veo que nos seguimos la pista a través del tiempo y a través de, o sea, en diferentes zonas geográficas. O sea, que me parece que es una unión súper bonita y que celebro cada día porque la verdad es que
de verdad que sois amigos. Respecto a la pregunta del peso de los huesos, sí que hay una correlación entre el peso de los huesos y el porcentaje de materia orgánica preservada, es decir, de colágeno. Y sabemos que cuando tenemos una buena fracción de colágeno, pues podemos permitirnos hacer análisis de ADN, eso por un lado. Por otro, si hay una merma del peso del hueso, también nos puede estar reforzando la idea de que ese hueso o lleva mucho tiempo expuesto a la intemperie o ha sido sometido a procesos pirolíticos. Por lo tanto, sí, es una información que yo considero útil y que no es mi caso, pero se podría hacer incluso algún trabajo de investigación haciendo estadísticas y correlaciones entre esto. Claro que sí. Muchas gracias, Carmen. Axel, por favor. Gracias, Mari Carmen, y también al doctor Francisco Martín y a Teresa Edman por esta presentación, introducción al proyecto, por platicarnos cómo es toda la estructura donde están trabajando, contextualizarnos muy bien al respecto de los tiempos y cómo se accede a estos tesoros. Pues al principio justo de tu presentación, justo comentabas esta relación entre la divulgación eh, popular al respecto de las momias y su relación con tesoros manifiestos, ¿no? O sea, que oro, joyas, pues, la relación con el mercado negro que existe también, en fin, hay como la divulgación en este sentido juega en contra de la preservación de los restos humanos, y siempre hay como este balancín entre, ya sabes, y si mejor cerramos todo y lo dejamos ahí tapiado para que ya no haya más eh, menoscabo de este patrimonio, y por el otro lado pues no, o sea, va a seguir sucediendo, entonces mejor apañamos lo que se puede, ¿no? Un poco tratando de rescatar, conservar y preservar, al menos en memoria digital para el futuro, ¿no? Eh, ¿Cómo nos has platicado también cómo diferentes técnicas al respecto de lo que existe en la superficie de las momias pueden ser estudiadas, ¿no? Y eso, pues también un poco ayudar a entender las condiciones biológicas en las que están y demás. En fin, hay como muchísima información ahí densa de la cual platicar. Pero justo esta cosa de la relación entre la divulgación de lo popular de la momia y la relación entre el ejercicio profesional, eh, ¿tú qué dirías que es como justo el papel de divulgación científica en este ejercicio por tratar de balancear el espectro de lo popular contra la realidad? Y sobre todo teniendo en cuenta pues, los efectos que esto tiene, ¿no? En términos de la destrucción del patrimonio cultural. Vale, pues es una pregunta bastante ambigua y que da mucho de sí, así que muchas gracias por realizarla. Yo te voy a contestar conforme a lo que yo creo como profesional y en base a la información que a lo largo de este tiempo he ido recopilando. Hay un personaje aquí en Egipto que se llama Zahi Hawass, todo el mundo lo conoce, es una eminencia respecto al panorama de la egiptología. Y él y yo teníamos en común una cosa, y es que desde pequeños las momias Ay, perdón a todos los que nos están acompañando por YouTube, la conexión, sí nos comentaron nuestros colegas que están en Egipto, pues que la conexión no era muy buena. Vamos a ver si ahorita se pueden volver a enlazar, porque bueno, el cambio de horario, la distancia, etcétera, ¿no? Esperemos que ahorita pueda volver a restablecerse la conexión. Déjenme, le mando un mensajito. Ya saben que esto de la virtualidad de pronto tiene estos inconvenientes, ¿no? Denme un segundo. Y sí, parece que sí. Sí, de hecho,
No sé si Teresa, que está por aquí conectada, nos escuche. Bueno, pues un momentito, por favor. Una disculpa a todos los que nos siguen por YouTube. Pues no, tampoco le llega mi mensaje. Bueno, vamos a esperar unos minutitos, y pues seguir comentando un poco el trabajo que nos presentaron el día de hoy, porque sin duda creo que ambos ponentes han hecho énfasis en recalcar la importancia del trabajo multidisciplinario donde distintas disciplinas convergen para brindar información, para proponer nuevas formas de analizar un fenómeno. Y también, en el caso de nuestra colega Carmen, que realiza un trabajo transdisciplinario donde va más allá de los límites que tiene, por ejemplo, la conservación y la antropología física, para, en palabras de ella, pues sí, construir puentes que puedan, pues no sé, ¿cómo decirlo? Amalgamar toda la información que tenemos. Parece que ya se está conectando nuevamente. Hola, disculpa, es que se ha acabado el tiempo de la sesión de Zoom y no sé por qué me ha echado. Ah, Em, Estoy a tiempo de retomar la por pregunta favor. que... Vale. No sé por dónde me he quedado, pero la retomo desde el principio. Que muchas gracias por realizarme la pregunta, me parece una pregunta súper interesante y que da mucho de sí. Te voy a contestar a nivel personal y a nivel profesional. A nivel personal, hay una persona en Egipto que se llama Zahi Hawass, es una eminencia en el mundo de la egiptología, que tenemos en común, por lo menos por el discurso que él suele dar. Yo a este señor no lo conozco personalmente, no he tenido el placer todavía, de que la momia desde pequeños, pues las momias nos han resultado atractivas y han marcado un precedente en cuanto al nivel laboral. Entonces, él decía que automáticamente cuando una persona dice momia en una sala, todo el mundo se da la vuelta y presta atención. Y creo que tiene toda la razón del mundo, pero sí que es verdad que hay aspectos, pues yo que sé, el cine, Hollywood, los documentales, Indiana Jones, todas estas cosas que hacen que eso se convierta, eso y Egipto en general a nivel arqueológico se convierte en un signo, es que es un signo, o sea, tiene un significado glamuroso, excepcional, que la gente automáticamente es que les hace estrellitas los ojos. Entonces, yo creo que eso está muy bien, pero hay que resaltar un poco lo que decía en la charla. La momia no son los tesoros que lleva, la momia no son los collares ni los amuletos, la momia no es el ataúd con pan de oro, una momia es un tesoro, sí que es un tesoro, pero es un sistema con carácter ritual que tenía un significado esotérico o mágico y ritual o como lo queramos decir. Para mí, por ejemplo, el significado esotérico no tiene una connotación negativa. Hay gente que sí, para mí no la tiene. Entonces, yo cuando trabajo con momias, trabajo con una persona y trabajo con esa persona con las cosas que él cree o ella. Entonces, una de las cosas que la dirección y yo tenemos en común es que velamos porque la unión ajuar y momia se mantenga tanto en almacenaje como en exposición, que en este caso no se contempla. Pero es que va de la mano y no vamos a coger y les vamos a quitar a las momias todas las cosas que llevan para ponerlas muy bonitas detrás de una vitrina, porque esas son herramientas que tiene la momia para acceder al otro mundo. Entonces, lo siento, pero por ahí yo personalmente no paso. No sé si me dejo alguna cosa en el tintero, pero creo que por ahí sería mi respuesta. Gracias. Bueno, ahorita que se cortó la conexión un poco, yo resaltaba la importancia que tanto Rubén como tú señalaron del trabajo multidisciplinario, donde Ujú. echar mano de otras disciplinas
aparte de la propia, enriquece las miradas, enriquece las perspectivas y nos ayuda a dar nuevos enfoques y digamos, nuevos resultados para interpretar, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo que converge y que tenemos que tomar como una premisa pues, de estudio. Y también comentaba que tú, desde el trabajo transdisciplinario, estás creando estos puentes para hacer una mayor interpretación y tener este punto donde no se invadan digamos, las metas, pero al mismo tiempo poder trabajar de manera más amplia, ¿no? Y me Eso. parece que eso es algo que converge precisamente en esta idea bioética de trabajar a los restos humanos, en el sentido de no, tú misma lo dices, no disgregar el fenómeno, por así llamarlo, para tener solo cierto tipo de información por parte de un especialista, sino que ese mismo fenómeno pueda ser estudiado por todos y que nos dé más información, ¿no? Lo mismo sucede con el caso de las momias peruanas que nos ha mostrado Rubén y lo que tú señalabas, ¿no? Entonces, bueno, si a mí me permiten, también al escuchar sus dos presentaciones, pues me gusta encontrar que tenemos como similitudes en cuanto a las posibilidades de estudio, a los recursos, porque bueno, este es un comentario personal, ¿no? Ya lo decía Rubén, que acá en Latinoamérica, pues a lo mejor pensamos que no tenemos tantos recursos, ¿no? Pero también recuerdo cuando él comentaba una vez que con lo que tenemos hacemos lo que podemos, ¿no? Pero veo que también, por ejemplo, en Egipto, en esta misión arqueológica, pues también hay ¿cómo decirlo? Hay pues algunos límites, ¿no? O sea, lo que mencionabas de la recolección de muestras, el traslado de estas muestras para sacarlas del país, etcétera. Nosotros acá en México tenemos un sistema parecido al de Egipto. Entonces, sí tenemos como esas similitudes y me congratula muchísimo escucharlos porque como decían en una de las charlas de la sesión pasada, pues es importante saber y reconocer que no estamos solos y que podemos llevar a buen puerto nuestras investigaciones si escuchamos las experiencias de los demás, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por eso. No sé si quieran comentar algo al respecto. Yo por mi parte, no, estoy muy de acuerdo con las cosas que dices, Carmen. De nuevo, felicitaros por estos encuentros, porque realmente hay mucho, yo encuentro que, por lo menos en mi disciplina, tanto en conservación, bueno, en conservación igual menos, pero en antropología hay muchísimo hermetismo en cuanto a metodología y sobre todo de preparación del material para el estudio. Entonces, que nos podamos sentir libres en una conferencia internacional de decir cuáles son los criterios que cada uno en su casa y en su laboratorio aplica, no con ánimo de hacer gala y decir, bueno, esto es lo que estoy haciendo y es lo mejor y punto. No, simplemente es decir, esta es mi técnica. Si hay más especialistas en la sala, por favor, compartirlo y pongámonos de acuerdo, que yo creo que es un poco lo que buscamos. Claro. Bueno, por mi lado, yo solamente agradecer la invitación, agradecer a todo el público el interés y pues indicar que este tipo de conversatorios pues es importante, ¿no? Es medular en este tipo de trabajos porque compartimos conocimientos y diluimos barreras, ¿no? Es difícil que uno vaya a México o los mexicanos vengan a Perú, pero este espacio no nos permite pues algo que anteriormente no era posible. Entonces, desde esa perspectiva, agradezco mucho a los organizadores porque vienen haciendo esto de manera sostenida, lo cual, pues, no muchas veces se observa, ¿no? A veces se hacen un evento, dos eventos, pero tengo la gracia y la gratitud que, pues, he sido partícipe de este evento, pues, en unas ocasiones y la verdad es que tienen sostenibilidad, ¿no? Y yo sé que esta sostenibilidad tiene que ver con individuos que están muy comprometidos con su patrimonio, que quieren que las cosas cambien, y yo creo que ahí reside, ¿no? Realmente el cambio. Nada, solamente agradecerles y decirles que me encantó también tu presentación, María. Agradecerte, Carmen, y a todo el equipo que está detrás de esto, que es pues, enorme. Y ya, eso, gracias. Pues muchísimas gracias. Y pues ya para ir cerrando esta tercera conferencia de nuestro ciclo del 2024, les voy a leer los últimos comentarios del chat de YouTube
que igualmente les invito a que posteriormente pasen al video que está ahí en nuestro reservorio para que lo chequen. Mercedes González dice, muchas gracias María, me ha gustado tu exposición. Jesús Ernesto, muy interesante. Saludos a los ponentes y organizadores de esta mesa que enriquece el conocimiento para la preservación de cuerpos momificados alrededor del mundo. Y Paulina Mundo dice, felicidades a los organizadores por este espacio reflexivo tan necesario en nuestra práctica profesional. Saludos a los expositores. Y pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, haber aceptado la invitación.